social en la lucha. Buenos días, muchas gracias al Colegio de Trabajadores Sociales por esta oportunidad de dar a conocer acerca de la intervención que realiza la sección de Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. Tal vez antes de contestar su pregunta, me gustaría un poco ubicar a la sección de Trabajo Social dentro de este escenario laboral. Entonces trabajo social en el Poder Judicial tiene una data de 70 años. De hecho, estamos en aniversario, estamos cumpliendo 70 años. Las primeras trabajadoras sociales en el Poder Judicial entraron en 1955 adscritas a los juzgados de penal juvenil. Posteriormente se integraron otras trabajadoras sociales en materia de familia. Y hoy somos 100 titulares en trabajo social, la mayoría mujeres. O sea, hay varones, pero más o menos yo diría que un 96% somos mujeres. El Departamento de Trabajo Social y la sección de Trabajo Social tiene oficinas en todo el país, y cuando digo todo el país me refiero de frontera a frontera. Tenemos oficinas en el sur, Corredores, Golfito, Buenos Aires. También tenemos oficinas en Limón, Bribri, Upala, en la zona de San Carlos, toda la zona Pacífico, Santa Cruz, Liberia, Nicoya, Occidente, San Ramón, Grecia. Tenemos oficina en Pérez Celedón y oficinas en todo lo que llamamos GAM, que viene desde Grecia hasta Paraíso, Cartago. La oficina está en Cartago y hay otra oficina en Turrialba. Está la oficina de San José, y ahí se ubica las jefaturas, la jefatura a cargo de Trabajo Social, su jefatura de Psicología y jefe de sección de Trabajo Social, mi persona, jefe de Psicología, acompañados por supervisoras. Con respecto a la intervención que realizamos, la sección de Trabajo Social está organizada por programas. De esta manera está el programa de violencia doméstica. Aquí en este programa realizamos evaluaciones periciales y seguimientos. Estos seguimientos tienen que ver con el artículo 17 de la Ley de Violencia Doméstica, y la función específica es dar seguimiento a las medidas otorgadas a la persona víctima, y así se hace acompañar de un proceso socioeducativo para aquellas personas que se les haya otorgado medidas de protección, y la parte de evaluación pericial propiamente. Esta modalidad o esta intervención está determinada por la solicitud que haga la autoridad judicial. Otro de los programas es familia. En este programa básicamente son evaluaciones periciales, son procesos tales como declaratorias de abandono, suspensiones de patria potestad, regímenes de visita, tanto para ver la conveniencia o no, como supervisados. Tiene que ver también con restituciones internacionales, con utilidad y necesidad, entre otros. El otro programa que tenemos a cargo es el de penal juvenil. En este programa tenemos 2 intervenciones específicas y tiene que ver con la evaluación pericial, y el otro que es las suspensiones de proceso a prueba. Las suspensiones de proceso a prueba es un proceso exclusivo de trabajo social y tiene que ver con el seguimiento para determinar el cumplimiento o no de las medidas, ¿verdad?, que se le pone a las personas menores de edad involucradas en procesos judiciales, y también se hace acompañar de un proceso socioeducativo que, bueno, es una de las medidas que pide el equipo legal.
Para este proceso, la sección de trabajo social se dio a la tarea y contamos en este momento con aproximadamente 10 módulos, y es la autoridad judicial en ocasiones la que nos indica cuál módulo quiere que desarrollemos con estas personas, o nos lo deja a criterio experto. Dentro de estos módulos está módulos de autoestima, módulos de manejo de control, como control de conducta, lo que es la parte laboral. Por ejemplo, en jóvenes que ya están saliendo del colegio, hemos desarrollado módulos que tienen que ver, por ejemplo, cosas como elaborar un currículum, cómo comportarse en ambientes de oficina, cómo buscar empleo. También tenemos otros módulos desarrollados con lo que es adicciones. Hay un módulo muy novedoso que tiene que ver con el manejo adecuado de redes sociales. Eso de intervención en penal juvenil. Tenemos otro programa relacionado con pensiones. En ese programa vemos todo lo que son las pensiones. Básicamente lo que más nos centra son regímenes no contributivos, de regímenes de IBM. Tiene que ver cuando las personas aparecen como parte denunciante a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando hay, por ejemplo, en la CRNC, cuando no les aprueban una pensión, nos piden valorar y dar un criterio. En todo lo que es pensiones, la sección se ha preocupado en capacitar al personal en lo que tiene que ver modelos para medir pobreza. De esta manera usamos línea de pobreza, IPM y necesidades básicas insatisfechas, igual que la canasta básica por discapacidad, dependiendo la particularidad del caso. Tenemos otros programas, bueno, vamos a ver, ya les dije, penal, personas ofendidas, es todo lo que se lleva en sede penal, entonces entra cualquier proceso. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, son abusos sexuales, tanto a personas menores de edad como a personas adultas, pero también vemos violencias domésticas que pasaron de sede civil y que se incumplieron medidas, las vemos en este programa. Y cualquier lesiones, secuestros, cualquier tipo de situación que se vea en donde haya una víctima. Tenemos otro programa que se llama Penal, Personas Imputadas, y es un programa reciente, diría, obedece a un recurso que nos pone la defensa. En una ocasión nos pidieron valorar a una persona imputada, no teníamos los recursos, pero el número de personas para atender estas situaciones. Sin embargo, a través de un recurso nos indica el Consejo Superior que debemos atender. Hoy le puedo decir que la estadística en personas imputadas se nos ha elevado a un 200%. Nos tienen una verdadera dificultad porque nos entran acá todas aquellas personas por el artículo 77 bis, que tiene que ver con mujeres que introducen drogas centro penal, pero posterior a esa modificación de la ley también se modifica el 71 y el 72 del Código Penal, que incluye a los hombres. Entonces ya no solo es por introducción de drogas centro penal, sino también por venta, por tenencia de drogas. Y entonces en estos casos la defensa ha solicitado o hace una gran solicitud, un gran número de solicitudes, y básicamente a trabajo social se nos pide valorar vulnerabilidad, las vulnerabilidades sociales, y obviamente en estos temas también debemos aplicar los modelos para medir pobreza, pero también la vulnerabilidad pues no es mágica, no aparece de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con toda la historia de la persona, personal y familiar, y básicamente se busca determinar si se violentaron derechos a lo largo de la primera infancia, en la niñez y en la adolescencia. También tenemos el programa de justicia restaurativa, que es en relación a la data que tiene el trabajo social en el Poder Judicial, podríamos hablar que es relativamente nuevo, tiene aproximadamente
creo que unos 20 años de estar a cargo de nuestro departamento. Es otro paradigma totalmente, no es punitivo. Acá es un tema en el cual se involucra, hay un equipo legal, hay un equipo, en la mayoría de oficinas, un equipo psicosocial, y se trabaja con reuniones restaurativas, y lo que busca es resarcir a la víctima. Hay toda una serie de elementos para poder definir que un caso puede ir a restaurativa. Por ejemplo, jamás llevaríamos a restaurativa un caso de abuso sexual, un caso de violencia doméstica. Más que todo se ven acá asuntos como, por ejemplo, algún tipo de robo, todos son violentos, pero que no lleve, por ejemplo, uso de arma, conducciones temerarias, la violentación a las normas estas normas que tienen que ver con el respeto a zonas protegidas. Pero es otra intervención que involucra a la comunidad, involucra a personas familiares de las partes, pero básicamente podríamos rescatar que no es punitivo, que tiene un fondo educativo y que los resultados han sido muy buenos en cuanto no hay reincidencia, y el costo. Si la apertura de un juicio tiene un costo de, por decir, 6 millones, creo que la última vez que lo vi, estos procesos tienen un costo de 300.000 colones, y con el plus de que ya estudios que se han realizado por parte de planificación dicen que no hay reincidencia. Tenemos también otras intervenciones relacionadas con lo que son atenciones inmediatas. En ese sentido, operacionalizamos un derecho, por ejemplo, el 123 del Código Niñez y Adolescencia, que tiene que ver con el acompañamiento a personas menores de edad involucradas en procesos judiciales. Entonces, de esta manera dispone el Departamento de Personal para dar acompañamiento previo a una denuncia. Se da el acompañamiento durante la toma de la denuncia, se da en anticipos jurisdiccionales, se da también en el juicio, durante el juicio, en reconocimientos, cuando pues no se sabe quién es y la persona menor de edad tiene que ir a identificar por el vidrio que es unidireccional, se da ese acompañamiento. Y también se da acompañamiento en familia, cuando el juez o la jueza requieren que se coadyuve con la entrevista. Se dan acompañamientos en violencia doméstica, todo lo que tiene que ver cuando las personas hacen crisis por el proceso o la gestión que están realizando. La autoridad judicial, si lo considera, nos solicita y dispone en las oficinas, dependiendo la particularidad, el número de personas que la conformen, se dispone de un personal para esa tarea. Por ejemplo, San José, que es una oficina grande, dispone de 3 personas al día para poder dar ese acompañamiento. También somos parte de un equipo denominado Equipo de Respuesta Rápida, que tiene que ver con la aplicación del protocolo de 72 horas, que es, en nuestro caso, la sección participa en disponibilidad, horarios de 4:30 de la tarde a 7:30 de la mañana. Le llamamos disponibilidad. La persona no está en la oficina, sino que le llamamos expectante, está en su casa, pero en cualquier momento, por ejemplo, si viene un niño o una niña, solo en esa parte solo cubrimos niños o niñas. Si viene un niño o una niña a las 9 de la noche a poner una denuncia por abuso sexual y Fiscalía considera, ellos tienen sus criterios, considera que requiere el acompañamiento de un profesional o una persona profesional en trabajo social, se le llama, la persona se llega al lugar, ¿verdad? Muchas veces es en un hospital, a partir de las 4 de la tarde es en hospital, en el día lo atiende la caja, puede ser que lo citen al OIJ, en medicatura forense, y hace el acompañamiento respectivo a la persona menor de edad.
Básicamente creo que eso sería el quehacer que tiene la sección de trabajo social. Tal vez agregarle con respecto al proceso metodológico, la sección de trabajo social tiene un proceso oficial establecido que se estableció desde el 2013. Hoy está en revisión, sin embargo las personas peritos deben seguir ese proceso que tiene que ver con, una vez asumido el cargo, recibido el cargo como perito, debe hacer revisión documental. Claro, el perito, la persona perito como directora o director de su investigación, una vez que recibe el cargo, es directora o director de su investigación. En ese sentido, decide las fuentes y las técnicas que va a emplear. Sin embargo, la sección tiene como una guía. En este sentido, debe revisar, hacer una revisión documental, todo aquello que considere que le va a aportar al proceso de investigación. Realiza entrevistas semiestructuradas a las partes referidas, realiza entrevistas focalizadas a aquellas fuentes colaterales que consideren le van a aportar para responder la pregunta judicial, realiza trabajo de campo. En el trabajo de campo se contempla lo que es la valoración comunal, todo lo que son coordinaciones institucionales y la valoración domiciliaria. También como una técnica transversal que se aplica durante toda la investigación está la observación no participante. Sí, acerca de aspectos innovadores, yo le podría comentar a usted acerca de un proyecto que hemos venido realizando desde el 21, que tiene que ver con la capacitación a personal, a todo el personal del Ministerio Público, a OIJ, también tenemos procesos de capacitación a judicatura y a la defensa pública. Con respecto a la capacitación del Ministerio Público, surge de una resolución a raíz de, es una niña de 8 años que con su letra en papel, lápiz, ella pone una queja por la tardanza en su proceso. Una niña por un abuso sexual, ella pone un recurso, en tanto se queja porque vino al juicio, lo suspendieron, volvieron a suspender. Entonces, a raíz de eso hay una resolución que involucra varias instancias del Poder Judicial, a muchas instancias, entre ellas a nosotros, y nos solicitaron capacitar al personal del MP y al OIJ acerca del abordaje que se debe realizar con personas menores de edad involucradas en procesos judiciales. En este sentido, la última vez que pude ver las estadísticas, habíamos capacitado casi 600 personas. Ahora pues con la tecnología nos permite realizar procesos de capacitación por Teams y de esta manera hemos abordado con este personal temas, por ejemplo, consideraciones básicas que debe tener una persona funcionaria, un operador judicial a la hora de atender a una persona menor de edad involucrada en un proceso judicial. Hemos hablado acerca de las características de las personas menores de edad. Hemos hablado del ambiente, del espacio físico en el cual se deben atender a estas personas menores de edad y dando líneas básicas, por ejemplo, de que no se le debe llamar a la persona por su nombre, no se le debe decir diminutivos porque no sabemos cómo la persona ofensora trata a esta persona menor de edad. Hemos dicho, por ejemplo, porque hemos experimentado que no se pueden ofrecer golosinas a cambio de que la persona, digamos, como para congraciarse con la persona a la hora que va a rendir su declaración, su relato, ¿verdad? Cuando viene a poner la denuncia. Son situaciones que creo que no las encontramos en ningún libro, las tenemos por experiencia en la sección de trabajo social y hemos montado esa capacitación dirigida, como le digo, al equipo de fiscalía y a personal del OIJ. Ya hemos concluido el proceso, sin embargo nos han pedido que estemos cada año brindándoles ya a personal de nuevo ingreso, ¿verdad? Entonces ya quedó en las mallas de las capacitaciones tanto del Ministerio Público como del
del OIJ. Con respecto a la judicatura, tenemos procesos de capacitación relacionados con la pregunta judicial. Tenemos muchos años y ya yo he visto ya resultados con respecto a esto. Hemos indicado, o sea, cómo nos hagan la pregunta judicial, porque le puedo decir que por allá del 14 únicamente entraba un oficio que decía realice valoración social a Ana Rojas, por ejemplo. Pero como peritos, usted nos dice eso, nosotros vamos a evaluar todo de esa persona, ¿verdad? Todo su historial. Diferentes ahora que nos hacen preguntas muy concretas y eso obedece a un proceso de capacitación de años. Y además hemos elaborado un instructivo en el cual les indicamos, bueno, en materia de familia damos cuenta acerca de esto, de aquello, de lo otro. En materia penal juvenil damos cuenta acerca, por ejemplo, de las dinámicas familiares, factores protectores o de riesgo. Y a hoy yo le puedo decir que vienen unas preguntas bastante claras. ¿Y esto qué hace? A preguntas cortas, respuestas cortas. Hemos logrado reducir la cantidad de páginas que lleva un dictamen social. Entonces, en ese sentido, tenemos esos procesos de capacitación que, como le digo, involucra al Ministerio Público, toda Fiscalía, Judicatura, Defensa y OIJ. Otro aspecto que podría decir como innovador es que también tenemos años de venir trabajando con instrumentos de investigación que son elaborados por comisiones de peritos y el equipo, en este caso mi persona y las dos supervisoras que me acompañan, y peritos que pues destacan en X materia. Entonces, de esta manera, un perito, una persona perito que entre hoy a la sección de trabajo social tiene instrumentos. No tiene que pensar, bueno, ¿qué evalúo en una adopción? ¿Qué evalúo en una restitución internacional? Se cuentan con instrumentos los cuales son probados pero están en constante actualización y tenemos guías, así les llamamos, guías de investigación, guías de presentación de informe. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es estandarizar. Entonces, por ejemplo, que el peritaje que sale de la oficina de corredores tenga los mismos requerimientos que el que sale de San José, que el que sale de Quepos, que el que sale de Pérez Celedón. Entonces, son requerimientos básicos, son guías. Obviamente cada perito desde su parte va a colocar las particularidades que requiere. Entonces, esto nos ha permitido pues unificar la intervención mediante estos instrumentos con que dispone la sección de trabajo social. Para todos los procesos se dispone y, como le digo, con un trabajo conjunto con el equipo pericial y jefatura y supervisión. Otro aspecto que me gustaría destacar como innovador, bueno, es el programa PAVIV. Es un programa, se llama Programa para la Atención de la Violencia Infanto-Juvenil. Se ubica dentro de los programas que le comenté, personas víctimas. Este es un programa exclusivo de trabajo social y puedo decir con mucho orgullo que este se empezó a ejecutar antes del Código de Niñez y Adolescencia y hizo que incidiera en la norma. Entonces, de ahí, de esta práctica, sale el artículo 123 del Código de Niñez y Adolescencia, que consiste en ese acompañamiento que hablé antes. Es un proceso de acompañamiento técnico que brinda el personal de trabajo social y consiste básicamente en procesos socioeducativos. Y es porque las personas menores de edad, digamos, vienen al Poder Judicial, es algo muy nuevo, entonces se les explica en qué consiste el proceso, quién es una persona defensora, quién es un fiscal, quién es el juez. Inclusive se les lleva a hacer, previo a las audiencias, a los juicios, se les lleva a hacer ensayos cuando es posible. A las salas de juicio se les sienta en la silla, se les pone el micrófono. Y sí hemos tenido de parte de fiscalas adjuntas, sí hemos tenido reportes de que se nota la diferencia
de los niños que tienen este proceso a los niños que no lo han llevado. Ahora, en buena teoría, desde la norma, toda persona menor de edad debería recibir este proceso. Sin embargo, trabajamos con consentimiento informado y en ocasiones pues no se consiente, pero básicamente es un proceso educativo que le enseña a la persona menor de edad acerca de sus derechos, acerca de personas de confianza, por ejemplo, el derecho que tenga de decir no entendí, repítame la pregunta. En ese sentido es un programa bastante interesante y, como dije anteriormente, operacionaliza un derecho que está en la norma y que es una intervención exclusiva de trabajo social. Agregamos este año pasado instrumentos para trabajar con personas con discapacidad, con personas menores de edad con discapacidad, y eso es algo pues muy reciente que no contábamos, pero que lo agregamos el año anterior. Otro aspecto que debo destacar son procesos de capacitación continua para el personal, en el sentido de que por las materias, ¿verdad? Y por la coyuntura país, el personal de aquí debe estar altamente capacitado para poder analizar, y porque al final lo que hacemos es rendir un criterio técnico para que alguien que no es una persona trabajadora social tome una decisión, ¿verdad? Y obviamente se fundamenta en la pregunta judicial que nos hagan, pero este personal entonces tiene que estar altamente capacitado porque es como perito, ¿verdad?, especialista en trabajo social, es el que estará rindiendo desde esta especialidad un criterio para que un equipo legal tome decisiones. Entonces, por ejemplo, en una declaratoria de abandono, ¿qué opción tiene un juez o una jueza? Son dos: o mantienen el vínculo o lo extinguen, y es muy pesado. O sea, extinguir un vínculo es decirle hoy, papá, mamá, ustedes a partir de hoy ya no son padres legales de esta persona menor de edad. Y también si decide dejarlo y hay riesgos, también es todo un problema, ¿verdad? Si decide que opta por mantener el vínculo, pero hay riesgos para esa persona menor de edad. Entonces las dos decisiones son muy pesadas, y Judicatura se hace apoyar del criterio técnico de trabajo social. Entonces es muy pesado para las personas las decisiones que se toman ahí. Igual podríamos hablar, por ejemplo, de las mujeres que introducen drogas centro penal. Si, por ejemplo, la norma dice que vienen los indicadores, ¿verdad?, de vulnerabilidad, por ejemplo, jefa de hogar, está en pobreza, tiene a cargo personas menores de edad, personas con discapacidad, adultas mayores, con solo un indicador de esos cambia la medida. Entonces, vea lo que pesa un estudio de trabajo social, que es quien determina ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, una mujer, porque el 77 se aplica para mujeres, con solo un indicador que tenga de estos, cambia la norma. Entonces, en vez de ir de 8 a 20 años a cárcel, podría ser que la medida sea un dispositivo electrónico y esté en su casa. Podría ser que le cambien para que estudie, que haga horas comunales. Entonces, solo es un ejemplo de lo que pesa el criterio de una persona profesional en trabajo social en este ámbito judicial. De esta manera es por lo que tenemos un proceso metodológico establecido. Tienen que ser investigaciones muy profundas, y hoy pues estamos trabajando en que esto sea profundo y reducir un poco los informes, el tamaño de los informes, sin que perdamos calidad ni profundidad. Otro aspecto que me gustaría destacar es la articulación con la academia. Tenemos instrumentos de trabajo para la parte socioeducativa en violencia doméstica y en el PAVIP, el Programa de Atención a la Violencia Infanto-Juvenil, que son productos elaborados con estudiantes de las universidades, de las diferentes universidades, de las escuelas de trabajo social, por medio de prácticas académicas.
Entonces es muy bonito, qué sé yo, por ejemplo, está un rotafolio para trabajar todo eso que les hablé referente a cómo se le explica a una persona menor de edad que es un proceso judicial, quiénes son los actores sociales. Eso se obtiene de un trabajo, de una práctica académica. Por eso hablo de la importancia de esa vinculación, digamos, con las universidades. Tenemos el rotafolio también para trabajar todo lo que son para los seguimientos de medidas de protección también, y los módulos de penal juvenil que les mencioné anteriormente también son producto de prácticas. Ahí sí intervinieron varios estudiantes, el equipo de supervisión, mi persona, peritas que colaboraron, pero surge en una práctica académica, se inicia ahí la elaboración de los módulos socioeducativos para personas menores de edad involucradas en proceso judicial, específicamente penal juvenil. Otro aspecto innovador que quisiera destacar es que actualmente el Departamento de Trabajo Social y Psicología, sección de Trabajo Social, está totalmente automatizado, y todo esto en función de la política cero papel. En ese sentido, es mínimo el papel que se utiliza, en tanto todo se maneja en escritorios virtuales. A diferencia de hace unos años, las solicitudes, las referencias por parte de las autoridades judiciales para evaluar casos se reciben de manera virtual. De igual manera, los productos se envían de manera virtual. Entonces, en ese sentido, totalmente nos apegamos a la política cero papel establecida por Poder Judicial. Otra innovación que me gustaría informar o comentarles es referente al proceso de selección de personal que lleva a cabo la sección de trabajo social. Este es un proceso que pues lo realizo yo, en este caso mi puesto corresponde a una labor del perfil del puesto. Se realiza por etapas. En este sentido, se inicia con la selección del currículum, posteriormente una entrevista telefónica, y de la persona avanzar en este proceso se continúa con una entrevista que generalmente era presencial, ahora con la tecnología puede ser virtual. Esta entrevista tiene una duración aproximadamente de 2 horas y media, y en el cual pues se le pregunta a la persona aspectos relacionados con los temas de lo que es la investigación social, y bueno, otros temas referente a las temáticas que se atienden en el Poder Judicial. Las personas que superan esta entrevista pasan a una inducción técnica, que es de día y medio, pasan a una inducción administrativa a cargo de la jefatura del departamento, que es generalmente de un día. También reciben una inducción de justicia restaurativa que tiene día y medio, y de superar esta etapa también ya la persona tiene que asistir a una pasantía. La pasantía es de aproximadamente 15 días, y básicamente aquí el objetivo es que esta persona de primer ingreso pueda observar el modelaje de personas profesionales en trabajo social titulares actuando en el día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, poder realizar una observación no participante mientras una trabajadora social atiende una adopción, mientras brinda acompañamiento en un proceso de toma de denuncia, mientras atiende a una persona de penal juvenil, mientras ejecuta un módulo, por ejemplo, el módulo de autoestima o el módulo de drogas. Entonces, la idea es que la persona, cuando entre a trabajar, haya tenido esta experiencia de observar la actuación profesional referente a la intervención que realiza trabajo social. De igual manera, quisiera referirme al proceso de supervisión. Todas las personas de nuevo ingreso se les supervisa cotidianamente. No pueden entregar ningún documento sin previo ser revisado por las supervisoras o por mi persona.
Estas personas se les va evaluando cada cierto tiempo. Hay una reunión de la sección de trabajo social en la cual se analiza 3 aspectos importantes que tiene que ver con la evolución técnica, tiene que ver con que la persona seleccione adecuadamente las técnicas de investigación, seleccione adecuadamente las fuentes de información, responda a la pregunta judicial, emplee lenguaje técnico y en sí se hace una discusión entre mi persona y las supervisoras para ver ese avance. Otro aspecto que es muy importante que se toma en cuenta para este personal de primer ingreso es la parte cuantitativa. Estamos en una institución donde nos piden cuentas y debe cumplir con los plazos de entrega que ya tiene establecida la sección de trabajo social. Y por último, se analiza también lo referente a relaciones interpersonales. Deben estar, para que una persona permanezca en el rol de sustituciones, deben estar esos 3 elementos. Avance técnico, el aspecto cuantitativo, la entrega de productos según lo establecido y mantener relaciones interpersonales adecuadas. Con respecto a la incidencia de la intervención de trabajo social, bueno, como les he comentado, trabajamos por pregunta judicial, ¿verdad? Nos ingresan boletas que vienen ya sea de judicatura, fiscalía, puede ser del consejo o de alguna de las salas. Dentro de esta boleta, toda la boleta es importante, sin embargo hay un punto 3 que es en la cual nos hacen la pregunta judicial. Con esa pregunta judicial es la base para que la persona perito diseñe el proceso de investigación y genere el producto. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia tiene que ver con que es empleado, estos criterios técnicos son empleados o coadyuvan para las resoluciones judiciales. Entonces, tal y como les comenté anteriormente, el tercero que recibe nuestro criterio técnico no es trabajador social. Sabe mucho de leyes, sabe mucho de artículos, pero no conoce, por ejemplo, sobre factores de riesgo, sobre competencias parentales, sobre manifestaciones de violencia, sobre indicadores de abuso sexual, sobre modelos de medir pobreza. Entonces es ahí esa opinión técnica, ese criterio técnico que brinda la persona de trabajo social coadyuva las resoluciones. Y con mucho orgullo tengo que decir que a veces no es que las copian, las transcriben pero citándonos. Entonces podría ser que encontremos una resolución en la cual diga, de acuerdo al criterio técnico externado por la licenciada X, se determinaron factores de riesgo en este y este sentido, por lo que, y ya, da la resolución. Entonces, en ese sentido, creo que la incidencia es de alta importancia en la medida que tenemos un rol asesor, tenemos un rol dentro del Poder Judicial. Las personas profesionales en trabajo social tienen un rol como evaluador, evalúa problemas, son problemas sociales que se judicializan y asesora a una autoridad judicial que quiere saber, le interesa, por ejemplo, saber cuál es el progenitor más idóneo para la permanencia de un niño, o le interesa saber si una persona está en estado de necesidad para otorgar un beneficio. Le interesa saber si la persona es vulnerable, como les decía antes, para poder aplicar medidas alternas, diferente a una prisión, a una privación de libertad. Entonces, es la persona en trabajo social la que emite esos criterios y en ese sentido creo que, repito, la incidencia es de alta importancia y muy tomada en cuenta. Si bien los informes sociales o los dictámenes sociales no son vinculantes, la autoridad judicial puede apartarse. Desde la experiencia sí tenemos conocimiento de que son muy tomados en cuenta los criterios que brindamos.
Para finalizar, me parece muy importante algunas consideraciones. La primera relacionada con la actualización. Toda persona que se desempeña como trabajador social o trabajadora social debe permanecer en constante actualización. ¿Y esto por qué? Porque estamos en una coyuntura país, o sea, las dinámicas y la coyuntura país cambia, las normativas cambian. En este sentido, por ética, tenemos que actualizarnos, estar en constante capacitación para poder rendir criterios u opiniones que contribuyan a la toma de decisiones de las instancias que nos solicitaron la intervención. Otra parte importante que me parece es escribir. Debemos sistematizar, escribir artículos, libros en los cuales queden registradas nuestras intervenciones. En tanto, creo que es una debilidad que tenemos como gremio y pues se pierde toda la experiencia. Otra recomendación sería a las universidades incorporar en sus mallas curriculares cursos. En nuestro caso nos interesa cursos de trabajo social forense que nos faciliten la selección de personal a la hora de contratar. De igual manera, es importante que las universidades incluyan en sus mallas cursos referentes o en los cuales se fomente la autodeterminación profesional, la autonomía profesional. En tanto, en la mayoría de las instituciones se trabaja en equipos interdisciplinarios y es muy importante esa autoestima, reforzar la autoestima profesional de los y las trabajadoras sociales.